Si es una monografía de investigación, en esta parte se tiene que cambiar de investigación. O sea, tiene que estar plenamente identificada el tipo de monografía. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dar a conocer a los tribunales el tipo de documento que están presentando. Así que no se olviden, bajo esta estructura tiene que estar su monografía. Esta parte no es necesario que me pongan el grupo. El grupo me lo van a poner cuando le ponen el documento guardar como, me van a poner grupo, monografía, grupo o. No es necesario que esté en la carátula el número del grupo, ¿ya? Acá me van a poner el título y aquí me van a poner el título que es, por ejemplo, emprendimientos durante la pandemia de COVID-19. Esto es un título que seguramente sus compañeros han elegido, ¿no? En esta parte tiene que estar a un costado lo que es monografía presentada en opción a título de técnico superior universitario y en esta parte tiene la parte de autores. En este caso son 4 estudiantes. Los 4 tienen que estar nominados en lo que refiere a autores. Obviamente que cuando ustedes defiendan su título de técnico superior universitario solamente les permiten a 2 autores, es decir, que no pueden ser 4. Sin embargo, como ahora estamos haciendo de forma práctica, bueno, algunos están entre 5, algunos 4 estudiantes. Posiblemente 2 de ellos vayan a tener que elegir otro tema, pero hacer de similar estructura su monografía, ¿ya? En esta parte no es necesario que pongan celular, sin embargo, como es un primer borrador, me van a poner el celular de su compañero al que se tenga que devolver, porque yo voy a hacer unas correcciones y tengo que saber a quién voy a devolver, a qué número voy a devolver el documento, ¿ya? Entonces, por favor, acá me tienen que poner número de celular, ¿no? Y en esta parte, acá el Alto Bolivia, puede ser 2021, porque lo van a hacer este año. Eso sobre todo en la carátula. La carátula tiene que ser igual para todos los grupos. Me están escuchando los grupos que están presentes, por favor, no quiero que me lo pongan un margen o que me lo pongan una tipo pergamino. O sea, no voy a aceptar ese tipo de carátulas, tiene que estar uniformado, ¿ya? En acá hemos visto lo que es la dedicatoria, ustedes lo pueden, es opcional, sin embargo, les voy a pedir que el grupo presente la dedicatoria. Por ejemplo, acá los que están viendo que dice la presente monografía está dedicada a nuestras familias mismas que nos motivaron a realizar un trabajo que pueda reflejar una problemática presente en nuestro entorno social, mismos que afecta a varias familias, además de brindarnos su apoyo incondicional. Es una dedicatoria sencilla donde agradecen a su familia y también dan a conocer que eso les ha motivado a realizar su monografía, ¿no? Aquí van a poner lo que es el agradecimiento. De la misma forma pueden agradecer a la universidad, agradecer a los docentes, agradecer a su familia. Bueno, ustedes pueden hacer 3 párrafos. Uno puede ser a la institución que es a la universidad, otro puede ser a los docentes, puede ser directamente a su familia. Lo pueden hacer en 2 párrafos, ¿no? Y aquí está el índice. Ustedes ya me presentar, a los que les he revisado su esquema, es prácticamente el índice. Lo único que cambia del esquema al índice es el número de página. Cuando ya tiene número de página, ya se considera índice. Cuando no tiene el número de página, es un pequeño esquema. Esa es la diferencia. El capítulo 1, les reitero, el capítulo 1 se va a mantener para todos, que sería la introducción, objeto general, objetivos específicos y justificación. Ese es el capítulo 1 para todos. No tiene que haber otros aspectos en su monografía. En el caso de monografía de compilación, en el caso de monografía de investigación, si no me equivoco, el planteamiento del problema. En el capítulo 2 está la parte de metodología, capítulo 2, metodología. Y en aquí va a entrar lo que es el enfoque de investigación, diseño de investigación, tipo de investigación, método de investigación, técnica e instrumentos. Esto es para todos igual, es decir, no va a cambiar en nada para
Todas las 20 monografías tienen que tener capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 3 es el desarrollo. Ahí está lo que ustedes, en el caso de ustedes, va a variar, porque cada uno de ustedes tiene su monografía de diferente temática. Por tanto, en este capítulo sí van a estar presentes los subtítulos, lo que ustedes han elegido. Por ejemplo, si es la temática de emprendimientos, aquí está lo que es el emprendimiento, el perfil del emprendedor. Ustedes ya han elaborado sus esquemas y en base a sus esquemas seguramente debe estar el desarrollo de su monografía. Es lo único que va a variar en los esquemas. El capítulo 4 va a ingresar lo que son las conclusiones. Bueno, aquí no está lo que es bibliografía, pero en el capítulo 4 ingresa lo que es conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿no? En acá tenemos solamente hasta conclusiones. Ahora, aquí podemos ver la introducción. La introducción solamente va a ser 1,5 hojas, a lo mucho una introducción. La introducción, les reitero, y esto es porque está grabado, indicarles que la introducción se redacta al finalizar, es decir, que seguramente ustedes van a redactar su introducción seguramente en la primera semana de noviembre o en la segunda semana de noviembre. En esos días van a redactar la introducción. ¿Por qué? Porque eso se redacta al finalizar la monografía, ¿ya? Entonces siempre se redacta al finalizar. Es como un resumen de todo lo que ustedes han elaborado. Es un resumen. Un tribunal siempre va a leer, un tribunal o un tutor siempre va a leer su introducción. Si su introducción no está bien redactado, ya se da cuenta de que la monografía está mal. Por eso es importante que su introducción esté bien redactada, presente en forma de párrafos, así como ustedes pueden ver. Si se dan cuenta, aquí tengo un párrafo, 2 párrafos. Aquí vamos a ver 3 párrafos, 4 párrafos, 5 y 6 párrafos, suficiente para una introducción. No lo traten de ser como me pongo a pensar, algunos lo hacen como si fuera un testamento largo, es difícil de leer, incluso cualquier tribunal o tutor se cansa la vista cuando los párrafos son demasiado extensos. Sugerencia para ustedes es que no sean párrafos tan largos, ¿ya? Para la parte de la introducción. En esta parte va a ingresar lo que son los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. En esta parte, antes de redactar objetivo general, para que no exista un choque de subtítulos, ¿qué es lo que me van a hacer? Lo que me van a hacer ustedes es redactar esta parte. Por ejemplo, acá, después de la parte subtítulo objetivos, me van a redactar: en el desarrollo de la presente monografía se presenta el siguiente objetivo general y los objetivos específicos. En acá, por ejemplo, estamos utilizando en el objetivo general el término analizar los nuevos emprendimientos en la ciudad de La Paz durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Y aquí están los objetivos específicos, que pueden ser 3 o 4, no más. No necesito 7, 8 objetivos específicos, es muy imposible. Solamente es suficiente con 3 o 4 objetivos específicos. La primera va a ser recopilar información bibliográfica sobre, y aquí ustedes van a cambiar el tema que les ha tocado. Por ejemplo, tengo un grupo que va a defender sobre el marketing digital o el marketing en las medianas o microempresas. Solamente tiene que cambiar aquí. Recopilar información bibliográfica sobre sobre el marketing digital o el marketing en las medianas y pequeñas empresas en Bolivia. Es lo único que va a cambiar. En esta parte va a poner lo que es describir. ¿Describir qué? ¿Qué es lo que va a describir? Aquí estamos dando a conocer los aspectos contextuales que motivaron la creación de nuevos emprendimientos en la ciudad del Alto. En acá el objetivo específico para analizar es describir qué aspectos han motivado para que se creen nuevos emprendimientos en la ciudad del Alto. Entonces, este es un objetivo específico que va a llegar a cubrir el objetivo general.
Lo mismo ustedes pueden utilizar el verbo describir, analizar, señalar, recopilar, ¿no? Y aquí tenemos señalar los diferentes emprendimientos surgidos durante la pandemia de COVID-19. ¿Qué emprendimientos habrán surgido? ¿Qué es lo nuevo que ha aparecido? Entonces, esto seguramente nos va a servir para poder analizar estos nuevos emprendimientos que se tiene en la ciudad del Alto. Si se dan cuenta, estos tres objetivos específicos sirven para lograr el objetivo general. Por tanto, de similar forma, ustedes pueden guiarse para poder redactar sus objetivos general y sus objetivos específicos. Aquí está la justificación. En la justificación, ¿ustedes qué van a hacer? Me van a redactar todo lo que ha motivado la monografía. Por ejemplo, me van a hacer una breve contextualización del por qué es importante realizar la investigación. Aquí, por ejemplo, decimos, en el Alto durante la pandemia, el reducido movimiento económico ha ocasionado el confinamiento, hizo que muchas personas trabajen desde casa de forma remota, ofreciendo nuevos emprendimientos mediante el teletrabajo con la tecnología existente. Entonces, esta parte ya nos da a conocer porque ya nos está introduciendo y de paso nos está dando a conocer por qué es importante conocer los nuevos emprendimientos que han surgido. ¿Por qué? Por la pandemia. En acá tiene que estar en la justificación el por qué es importante, en qué se contribuye, los aspectos relevantes que nos han motivado para poder realizar esta investigación, incluso la problemática. Por ejemplo, los que están haciendo monografías de investigación, ellos están llevando el subtítulo planteamiento del problema. En la monografía de compilación no estamos utilizando el planteamiento del problema, pero sí podemos desarrollar en una forma de párrafos el problema central que hemos identificado para poder justificar el motivo que nos ha llevado a identificar esta temática para hacer nuestra monografía. Por ejemplo, una problemática, ¿qué sería? A ver, un integrante de cualquiera de los grupos voy a registrar participación. Si estamos hablando de los nuevos emprendimientos, ¿por qué estaríamos haciendo esta situación, estaríamos haciendo esta monografía? ¿Qué nos motivaría? A ver, ¿cuál es la problemática principal que ustedes ven sobre esta monografía, sobre esta temática de los nuevos emprendimientos surgidos durante la pandemia de COVID-19? A ver, cualquiera puede participar, yo le voy a registrar participación. Sí, Joel. Buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, lo que estoy entendiendo aquí es que se ha realizado lo que son nuevos emprendimientos durante el COVID. Se han creado nuevas formas de hacer empleos, trabajos, etcétera. Y usted me dice, usted me está diciendo cuál es el surgimiento o el hecho generador que haya ocasionado que surgieran estos nuevos empleos. El generador es que la necesidad, licenciada, las necesidades. ¿Por qué? Porque ya que no podían salir afuera por el confinamiento, ya que no podían trabajar incluso haciendo negocios, todo eso, licenciada, entonces ellos han tenido que optar por nuevas opciones, nuevas formas a su comodidad, a su forma de rapidez y muchos factores que incluyen para realizar nuevos emprendimientos. Yo diría que es las necesidades. Muy bien, efectivamente. Y la necesidad, por necesidad económica, podríamos decir también. ¿Por qué? Porque gracias a la situación de confinamiento, muchas personas han sucedido. El desempleo es un factor también, una de las causantes. La necesidad económica, porque muchas personas que necesitaban mantener a su familia ya han tenido que buscar nuevos emprendimientos. ¿Por qué? Porque ya no podías vender zapatos, la gente no quería zapatos, o no podías vender electrodomésticos, porque la gente no necesitaba en el confinamiento electrodomésticos. ¿Qué es lo que más se ha vendido, por ejemplo? Si ustedes han visto, son los alimentos. Muchas personas que se dedicaban a vender, no sé, incluso ropa, han preferido vender todo eso y cambiarlo por mercadería, es decir, por víveres, porque durante la pandemia ustedes han visto que los únicos negocios que estaban abiertos eran los negocios esenciales, es decir, alimentos y otros farmacias y, bueno, los que se dedican a la venta de insumos de bioseguridad. Entonces, hay muchas familias que por estas
y por esta situación han cambiado su rubro y se han generado nuevos emprendimientos. Por ejemplo, por mi zona, venden los trajes de bioseguridad, pero esa señora antes vendía deportivos, ahora vende lo que los trajes de bioseguridad, por ejemplo. Había una señora que vendía carne, no era carne, perdón, vendía unos productos, si no me equivoco, cosméticos, y bueno, ahora se ha dedicado a vender lo que son los barbijos, guantes y otras cosas, alcohol en gel, jabón, o sea, todo eso, ¿no? Para la limpieza. Entonces, ahí se han generado nuevos emprendimientos en la ciudad del Alto, y ustedes pueden ir a la calle y seguramente van a identificar que hay algunos negocios que no existían antes, pero que ahora ya se han implementado, ¿no? Y eso ha sido uno de los motivos que han impulsado a este grupo a investigar esta temática. Ellos querían conocer qué nuevos emprendimientos se han generado a partir del COVID-19. Entonces, con eso ya estamos justificando por qué era importante hacer esta investigación. De la misma forma, cuando ustedes redacten su justificación, tienen que dar a conocer cuál ha sido la motivación, qué es lo que ha hecho para que ustedes puedan trabajar o elegir las temáticas que han seleccionado. Por ejemplo, lo que es el marketing digital. ¿Por qué ahora se está utilizando el marketing digital? Muchos van a decir por eso de la implementación de COVID-19 que hay muchas personas, muchas empresas han dejado de trabajar de forma presencial y ahora están innovando con lo que es el marketing digital. Bueno, eso también puede estar en la parte de la justificación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que nos está justificando, nos está diciendo que el incremento de las necesidades en las familias, de la falta de oportunidades del mercado laboral, aquí nos está justificando por qué se está generando estos nuevos emprendimientos. Y aquí nos está diciendo una de las causas del problema central fue la disminución de la demanda de ventas que muchas empresas de negocios, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen que indicar todos esos aspectos en forma de párrafos, tienen que redactar en base al tema que ustedes han elegido. Ahora bien, esta parte yo quiero que también tomen muy en cuenta la parte de metodología. Les decía ayer, no se compliquen mucho. El capítulo 1, si se han dado cuenta, no es más que 1, 2, 3, 4 hojitas. Capítulo 1, suficiente 4 hojas. No es necesario más. Capítulo 1. Capítulo 2, vamos a ver cuántas hojas son. Capítulo 2, 1, 2 y 3. Suficiente. Capítulo 3. En el capítulo 2, ¿qué es lo que entra? La metodología. Me van a poner enfoque de investigación. ¿Cuál sería el enfoque que estaríamos utilizando? Los que estamos haciendo monografía, y eso anótense bien o tomen en cuenta acá lo que les indicó, todas las monografías de compilación tienen el enfoque cualitativo. Está dentro de ese enfoque las monografías, están lo que son las investigaciones documentales. O sea, en ese enfoque está. No está en el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo datos estadísticos, no van a hacer estudio de campo. Por eso no les corresponde el enfoque cuantitativo. A ustedes les corresponde el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque ustedes van a analizar la información que han obtenido de diferentes autores. Así que si alguien les pregunta cuál es el enfoque de su monografía de compilación, digan, es un enfoque cualitativo. Me van a utilizar un autor, puede ser Sampieri, puede ser tal vez otro libro, hay varios libros de investigación, ustedes van a indicar aquí el autor, el año, entre paréntesis, eso de acuerdo al formato APA, donde indica, y aquí me van a poner, si es una cita larga, me van a hacer en un párrafo aparte, con sangría francesa, es decir, y interlineado sencillo, y acá me tienen que indicar el número de página, me van a poner P, punto, y el número de página entre paréntesis, ¿ya? Eso en el caso de las citas largas. Y acá me van a poner el análisis. ¿Qué significa el análisis? Me van a indicar por qué ustedes están utilizando este enfoque. Si aquí les dice el enfoque es el análisis de las investigaciones y otros, entonces ustedes van a poner, se utiliza el enfoque cualitativo porque se realizará la recolección de datos, de libros o información bibliográfica sobre un determinado tema.
Siempre traten que su cita textual haga referencia a ese tipo de enfoque. El diseño de investigación, ¿qué tipo de diseño ustedes van a utilizar? El diseño de investigación va a ser no experimental, transaccional. Esto, por favor. En el caso de ustedes es no experimental. ¿Por qué? Porque ustedes no van a experimentar con esta investigación. No es que va a ser un experimento. Cuando es cuantitativo sí se puede hacer un experimento. Por ejemplo, una empresa que utiliza el marketing digital y otra empresa que utiliza el marketing normal. Entonces, ahí sí se puede hacer un experimento. Vamos a ver cuál empresa tiene mejor venta de productos, el que utiliza el marketing digital o el que utiliza el marketing normal. Entonces, en esos casos sí se hace experimentación, pero como acá ustedes van a hacer análisis, su investigación o su diseño de investigación es no experimental. ¿Y por qué decimos transaccional? Transaccional se debe en el sentido de que se va a hacer en un determinado momento, porque existe también lo que son las investigaciones longitudinales. ¿Qué significa longitudinales? Significa documentos que se realizan de 3 a 4 años. ¿Qué significa? Imagínense que yo quisiera hacer una monografía sobre lo que ha ocurrido durante la pandemia. Y ustedes saben que seguimos en la pandemia, no es que ya ha terminado. Entonces, un estudiante tendría que analizar todo del 2021, 2020, 2021, quién sabe al año más siga la pandemia, 2022. Es decir, es una investigación larga de 3 años. Pero como ustedes no van a hacer una investigación de 3 años, solamente van a investigar sobre lo que ocurre de su temática en este determinado momento, entonces es transaccional en un determinado momento, en este año, 2021, por ejemplo. Entonces, eso, por favor, es la diferencia. Para justificar por qué están utilizando este tipo de diseño, ustedes de la misma forma tienen que utilizar un autor donde indique qué es la investigación no experimental. Es aquella que se realiza sin manipular debidamente las variables. Aquí ya nos está diciendo, no estamos manipulando las variables. Es decir, que la investigación lo hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos. Es lo que ustedes van a hacer, van a analizar lo que ustedes van a obtener esta información. Por eso su investigación es no experimental transaccional. Ahí estamos justificando el diseño de investigación. De la misma forma, acá me van a poner el análisis. Por ejemplo, aquí me van a decir el diseño de la investigación es no experimental transaccional, es aquel que no genera o crea una situación de observación. Acá, por ejemplo, ha hecho casi similar a lo que es lo que cita el autor, pero lo que yo les sugiero es que ustedes analicen por qué están haciendo este tipo de investigación, porque ustedes no van a manipular ninguna variable, solamente van a analizar la información obtenida por diferentes autores o diferentes fuentes bibliográficas. Por eso es no experimental. En esta parte vamos a ver el tipo de investigación. El tipo de investigación en este caso es tipo de investigación documental. ¿Qué significa que es documental? Es una investigación, un procedimiento científico o es un proceso sistemático, investigación, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un tema determinado. Es lo que ustedes van a hacer, por eso su investigación es de tipo documental. Cuando les pregunten qué tipo de investigación están realizando, ustedes directamente tienen que decir a su tribunal, la investigación realizada en la monografía es de tipo documental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando, hemos organizado, analizado, interpretado información sobre un determinado tema. Eso es lo que ustedes tienen que dar a conocer cuando ustedes presenten su monografía. El método de investigación, ¿qué es lo que van a decir? Por lo general están utilizando todos el método analítico, significa que ustedes van a hacer el análisis
de toda la información obtenida. Ese es el método de investigación, es el método. ¿Cómo van a obtener esa información? Mediante la investigación analítica. Eso, entonces ustedes mencionan, ¿no?, que el método analítico es la que inicialmente se da en conocer, identificar la situación e investigar. Y bueno, esto es sobre todo el análisis del grupo. Sin embargo, ustedes pueden justificar o pueden indicar en su análisis, se considerará el método analítico toda vez de que se analizará los aspectos más relevantes sobre esta temática. Asimismo, se podrá contribuir con diferentes aspectos que surjan en base al análisis, por ejemplo. Eso también pueden mencionar en el análisis del método de investigación. Técnica, ¿qué técnica ustedes van a utilizar? La técnica que estarían utilizando es la técnica de investigación bibliográfica, es una técnica. Ustedes saben que para hacer una investigación científica se utiliza la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta, ¿no? Entonces, son técnicas para investigación cuantitativa, pero cuando se hace una investigación documental, la técnica que se utiliza es la investigación bibliográfica, que es un proceso donde se recopilan conceptos y bueno, aquí el objetivo de esta investigación bibliográfica es conocer o procesar escritos principales determinados o de un tema en particular, ¿no? Y bueno, acá tenemos la parte de instrumentos. ¿Qué instrumentos van a utilizar? Pueden utilizar ustedes fichas bibliográficas, fichas de contenido o fichas resumen, ¿no? Esos son los instrumentos de investigación que se aplican en las investigaciones documentales. Ustedes saben que hace unos años atrás, todavía me pongo a decir hace 10 años, no se tenían lo que son los documentos en PDF, no se tenía lo que son los artículos en línea. O sea, todo estaba en las bibliotecas y ustedes para sacar información de una biblioteca, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que utilizar la ficha bibliográfica donde estaban todos los datos del autor, la ficha de contenido para extraer todo el contenido de lo más importante del libro o las fichas donde iban a sacar lo que son las citas textuales de los libros, ¿no? O las fichas hemerográficas, ¿no? Entonces, se utilizan esos instrumentos para recolectar información bibliográfica en las bibliotecas. Ahora, obviamente, ustedes seguramente descargan el documento en PDF y directamente de ahí extraen las citas textuales, digamos. Pero ustedes tienen que mencionar qué tipo de instrumentos ustedes están utilizando. Les reitero, pueden decir que han utilizado fichas bibliográficas o fichas de contenido a los tribunales, ¿no? Porque esos son los instrumentos de investigación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un estudio de campo, ¿qué es lo que utilizan para una entrevista? Se utiliza la guía de entrevista. Cuando hacen una encuesta, ¿qué es lo que utilizan? Es lo que es el cuestionario. Esos son los instrumentos físicos. Y en el caso de la monografía de compilación, ustedes deberían utilizar esas fichas bibliográficas o fichas de contenido para obtener información, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ustedes están utilizando tanto los instrumentos, tanto las técnicas, el tipo y el enfoque y el diseño de investigación. Es lo único que los tribunales quieren que ustedes conozcan, que cuando se les pregunte la metodología de su monografía, ustedes sepan a profundidad qué tipo de enfoque es, qué diseño han utilizado, qué tipo de investigación es, qué instrumentos, qué técnicas se utilizan o qué métodos. Entonces, ustedes se han dado cuenta que acá solamente estamos desarrollando lo que ya les he indicado, es el enfoque y todos los aspectos que he mencionado hace un momento. Entonces, no es tanto, tampoco no es una tesis, les reitero, si fuera una tesis podríamos ampliar más, ¿no? En la parte de la tesis sí o sí son 3 o 4 hojas, porque en el enfoque incluso utilizan 3, 4, 5 citas textuales referente al enfoque que están utilizando, ¿no? En la parte del diseño, por ejemplo, en la parte del método, incluso en algunos casos lo hacen por fases, digamos, ¿no? Pero en el caso de una monografía de compilación, eso me parece que es más que suficiente para poder dar a conocer estos aspectos de la metodología en el caso de las monografías, ¿ya?
Ahora vamos a ver el capítulo 3 que se desarrolla. Lo que yo quiero que ustedes sepan y lo tengan y que esté grabado para que ustedes lo hagan bien y no cometan el error. Lo que yo quiero es que en base a los subtítulos que ustedes han desarrollado en sus esquemas, puedan utilizar el formato APA. ¿Qué significa esto? Que me respeten las citas textuales, sean largas, cortas o parafraseadas. ¿Para qué? Para que no se considere su monografía plagio, porque hay algunos estudiantes que copian todo el documento de tal vez me pongo a pensar, han conseguido un documento en PDF, un documento, un artículo científico, lo pegan tal cual está, cual está. Y cuando ustedes me entregan ese documento, yo al momento me doy cuenta que es copy-paste de otro documento. ¿Por qué? Porque no están citando. Por ejemplo, aquí me está diciendo emprendedor, me está diciendo según el autor Stephen Harper, 2002 define el emprendedor como, y aquí ya sé que me está utilizando una cita textual larga, y esta parte es el análisis. Entonces yo ya sé que está respetando al autor y que esta parte, incluso yo le puedo decir, amplía un poco más el análisis, pero yo sé que esto, el dueño de esta parte es Stephen Harper, ¿no? Entonces, respetando y está respetando las normas APA. Aquí pueden ver, si se dan cuenta, a simple vista ya puedo identificar que esto es cita textual, esto es análisis del estudiante, este es subtítulo. Aquí vemos que está utilizando citas textuales. Ahora, por cada subtítulo tiene que tener su cita textual. Por ejemplo, si estamos hablando, me pongo a pensar, perfil del emprendedor, si no utilizo esta cita textual, me pongo a pensar, no lo he puesto. Entonces, yo puedo decir, el perfil del emprendedor es el que tenga creatividad, confianza, capacidades, especialmente para manejar problemas y desarrollar emprendimientos y otros. Ahora, puede ser que el tribunal me diga, pero ¿por qué considera que ese es el perfil? ¿En base a qué usted dice que es el perfil del emprendedor? Esas tiene que tener esas características. Entonces, ustedes, yo creo o siento o pienso. Entonces, les van a decir, usted se está inventando, que eso es el perfil del emprendedor. Pero si ustedes dicen, bueno, indico que ese es el perfil del emprendedor porque según Rafael Alcázar o Alcaraz Rodríguez, 2011, indica, por ejemplo, ha hecho una definición sobre el perfil del emprendedor. Ahí indica que tiene las características de no solo emprender, sino también tener creatividad, innovación, confianza en él mismo y en sus capacidades. Entonces, él ha hecho una investigación y ha definido, y en base a esa definición yo he hecho el análisis donde indico que el perfil debe tener estas características. Entonces, para ustedes, esto es su respaldo de este subtítulo, ¿me entienden? Es como cuando los abogados hacen un memorial. Cuando un abogado hace un memorial, siempre va a poner un artículo, van a decir, según la Constitución Política del Estado, artículo 15, establece que todos tenemos derecho a la libertad, digamos. Entonces, ¿bajo qué y por cómo se justifica eso? Va a decir, el artículo tanto dice. Por eso es que yo estoy solicitando libertad de la persona que sea aprendida. Por eso los abogados utilizan artículos. En el caso de los de ustedes se van a respaldar de estas citas textuales. Si están hablando del perfil del emprendedor, pues tiene que haber una cita textual donde haga referencia a cuál es el perfil del emprendedor. Y ustedes aquí, incluso el análisis, pueden ampliar a un párrafo o dos de acuerdo a lo que ustedes han podido comprender o han podido analizar de esta conceptualización. Les reitero, esto es el dueño del estudiante y esto es el dueño Rafael Alcaraz Rodríguez. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es la situación de utilizar citas textuales, es decir, respetar la autoría de los diferentes autores, ¿no? Ahora, muy bien, aquí también podemos ver que un grupo, por ejemplo, está utilizando citas textuales cortas. Esta es una cita textual corta. La característica es que no sea mayor a 40 palabras y bueno, y que esté en el mismo párrafo. Si se dan cuenta, acá no está aparte, es clarito, se dan cuenta que es una cita corta. ¿Por qué? Porque tiene comillas, cierra comillas, está el número de la página, está el autor y está el año. Y aquí recién está el análisis
del estudiante, que puede ser esto, puede ser pequeño, puede ser largo, pero es diferente a estas otras citas, ¿no? Que ustedes en el desarrollo de sus subtítulos, por ejemplo, si me dicen emprendimientos en Bolivia, entonces aquí el autor dice que se puede, que Bolivia posee altos índices de emprendimientos y el estudio del GEM muestra que Bolivia se encuentra entre los países más altos índices de emprendimiento. Sin embargo, la mayor parte son emprendedores por necesidad. Eso es lo que nos está indicando Peralta. Entonces, nosotros podemos decir, así como refleja el estancamiento económico, bueno, esto ya es el análisis del grupo, puede ampliar, incluso puede ser más grande, pero está analizando este aspecto. Nosotros mismos podemos analizar este párrafo y podríamos complementar con más cosas, con más análisis. Podríamos decir que de acuerdo a este estudio, las personas realizan emprendimientos por necesidad, pero podríamos decir también que esta necesidad surge ¿por qué? Por el reducido nivel económico en el país, asimismo por la situación de desempleo y otros factores que motivan a que varios se dediquen a generar nuevos emprendimientos. Entonces, nosotros podemos construir este párrafo. Esa es la producción intelectual de ustedes. Está aquí escrito el análisis que ustedes van a hacer, es la producción intelectual y esto es lo que me interesa. Les reitero, me interesa que ustedes analicen las citas textuales. Imagínense que fuera una tabla con una monografía de investigación. ¿Ustedes qué analizan? Analizan los datos. Si aparece una torta donde dice el 80% existen nuevos emprendimientos, 20% son emprendimientos antiguos, ¿qué van a decir? Que de acuerdo a los resultados de la tabla, en el 2020 y 2021 se han generado 80 nuevos emprendimientos y un 20% de emprendimientos antiguos, dando a entender que los 2 años han motivado a la población a generar nuevos emprendimientos en Bolivia, mismos que continúan abiertos y que están creando más espacio laboral para las personas. Por ejemplo, eso ya es un análisis de un dato estadístico. Lo mismo nosotros o ustedes tienen que hacer, pero con las citas textuales que están extrayendo, ¿ya? Lo mismo aquí pueden ver en los diferentes subtítulos, igual de la misma forma está utilizando citas cortas, largas, está utilizando el análisis. Les reitero, a veces lo que les falta tiempo es hacer el análisis. Esta parte es lo más difícil, tanto para ustedes, incluso para los mismos profesionales. Yo conozco docentes o profesionales que cuando hacen su monografía, el redactar este análisis les cuesta demasiado. Obviamente sacar citas textuales es fácil, pero hacer el análisis, interpretar, eso es lo que cuesta, eso es lo difícil, no solamente para ustedes. Si ustedes dominan hacer esto, por favor, a los 34, 33 que están conectados, si ustedes dominan hacer este análisis de las citas textuales, yo les juro que cuando hagan su tesis de grado, va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a solamente hacer el análisis de estos cuadros, tablas y otros. O sea, va a ser más sencillo hacer su tesis de grado. A veces esto es lo que a veces los estudiantes tienen dificultad, ¿no? Les reitero, o sea, yo voy a revisar de esta manera. Yo voy a ver, esta cita textual, este es autor y esto es del estudiante. Perfecto, cumple. Y en base a esto voy a estar revisando toda la monografía. Se dan cuenta, en esta monografía rápidamente se puede identificar las citas textuales, el análisis y todo lo demás. Entonces yo ya sé que no ha plagiado, no ha hecho plagio, por tanto cumple con los requisitos mínimos. Aquí tienen sus conclusiones, máximo 3 a 4 conclusiones, por demás 4, suficiente 3. La conclusión y bueno, las preguntas, por favor, compañero, un ratito terminamos las dudas que tenga, vamos a disipar. Por favor, un segundito más. En las conclusiones, por favor, no me hagan conclusiones como un testamento. Algunos me hacen conclusiones ya largo, ¿no? Como si fuera el desarrollo del tema. No, tiene que ser sencilla. ¿Por qué? Porque el tribunal le va a decir, a ver, compañero, ¿dónde está? Alberto Ancasi Gallardo, dígame a qué conclusión ha llegado en base a su monografía. Entonces, su conclusión es amplia,
Alberto no se va a recordar pues qué conclusión que va a indicar al tribunal. En cambio, si su conclusión está presente como esto en forma de párrafos, sí se va a acordar porque va a ser un párrafo, dos párrafos o tres. Por ejemplo, acá que dice que la situación coyuntural de la pandemia que vive Bolivia, muchas empresas cerraron y otras cambiaron de rubro, al igual que las personas que perdieron sus empleos y tuvieron que conseguir nuevas formas de poder subsistir. Esta es una de las conclusiones. ¿Por qué? Porque en todo el tema, desarrollo del tema, hemos visto qué es lo que ha pasado, que por la situación de la pandemia se han cerrado empresas, se han cerrado negocios, ha habido desempleo y se han generado nuevos emprendimientos. Otra conclusión, que el país a causa de los despidos y el comercio informal e informal, o sea, formal e informal. O sea, ha crecido, sobre todo el comercio informal. Aquí incluso no debería ser formal, ¿no? Para mí que debería ser el comercio informal. Si se dan cuenta, todavía hay errorcitos que se tienen que subsanar. Les reitero, este es un trabajo ya casi finalizado, pero sí hay que pulir todavía. Y finalmente, que en la pandemia se generaron muchos o nuevos emprendimientos por las causas de la necesidad de generar ingresos para poder subsistir ante la crisis sanitaria. Eso es sobre todo unos tres conclusiones que hacen referencia al tema. O sea, el título es sobre los nuevos emprendimientos, el cuerpo también hace referencias sobre los nuevos emprendimientos. Y bueno, tal vez ustedes me dirán, licenciado, pero hay algunos subtítulos que no corresponden al tema. Efectivamente, tal vez he cometido el semestre pasado, sus compañeros ya han elaborado su esquema, pero no se les ha podido revisar el esquema. Entonces, hay algunos que tienen subtítulos que no corresponden o que deberían ser eliminados. Por eso es que con ustedes he tratado de trabajar primero el esquema para que no cometan el error de irse por otro lado, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes no va a haber esas equivocaciones, pero sí lo que les voy a pedir que el cuerpo de su monografía pueda ser similar a lo que les estoy mostrando, que pueda identificarse a simple vista que están respetando la autoría de los libros que han consultado y que se puede identificar el análisis del estudiante, de lo que está contribuyendo el estudiante, ¿ya? Eso sobre todo en todas las monografías. Y aquí van a ver lo que es la bibliografía. Aquí está la bibliografía. ¿Cuánto pueden utilizar? Aquí, por ejemplo, tiene varias bibliografías. Ha utilizado decretos, ha utilizado el libro de Sampieri, de Steven Martínez, bueno, páginas web, bibliografías y otros, ¿no? Entonces, ahí son 2 hojas de bibliografía. Y bueno, no utiliza anexos, pero también pueden utilizar anexos. Ahora bien,